Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer, su programa de enigmas, casos curiosos, cultura, sucesos que nos dejan pensando si es que están en el terreno de la leyenda o ya han pasado a formar parte de la realidad. Este programa que se transmite a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur, Radio Estación Lamas 96.3 FM de la región San Martín, ENEX. Es la radio del misterio. Y por supuesto los programas después se suben a Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos a Misterio Infinito Perú en YouTube, como siempre digo, que están esperando, es totalmente gratis, ingresan y pues le dan a suscribirse y ahí pueden disfrutar de distintos programas ya emitidos y de otro contenido que les ha de resultar seguramente interesante. Yo soy Fernando Chapi Martínez y en esta ocasión, como en tantas otras, tengo invitados. En este caso una invitada. Ustedes saben que yo en varias ocasiones, tanto en el programa de radio como también en mis redes sociales o en YouTube, he hablado o directamente pues he tratado sobre el asunto de Chilca. Es un lugar muy interesante, un distrito que está inmediatamente después de la provincia de Lima, ¿no? Ya ingresando a la provincia de Cañete, eh, por el sur de la provincia de Lima, norte de la provincia de Cañete. Y bueno, en Chilca hay muchas cuestiones. Se habla del fenómeno ovni, fenómeno paranormal, seres extraños, experiencias incluso de tipo espiritual. También el ingrediente cultural es muy interesante y justamente para hablar de algunos enigmas de la quebrada de Chilca cuando va subiendo más allá y seguramente algunas otras cositas más irán sumándose. Tenemos a Manuela Guapaya, quien pertenece a Artesanías de Chilca, que es una organización que ya nos contará un poquito de inicio y la tenemos aquí. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Bienvenida a Misterios al Anochecer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando. Un gusto poder comunicarnos a través de estas redes, ¿no? Para poder Ujú. contar un poquito de nuestras experiencias con el pasar de los años que hemos podido pues obtener, ¿no? Sabemos que Chilca es un distrito enigmático, un distrito muy fenómeno ovni, muy fenómeno ufológico. Y también pues la zona de la quebrada de Chilca. Así es. Antes de hablar justamente de estas experiencias en zonas como Piedra Grande, Matará y otras por ahí, que esto ya por supuesto para los amigos oyentes lo hemos conversado con anterioridad, no hace tanto, y dije es un buen material para soltarlo al aire y ya lo estamos grabando ahora. Antes de eso, cuéntanos un poco sobre Artesanía de Chilca, sobre esta iniciativa cultural que tienes junto a otras personas. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que hacen? Claro, bueno, principalmente Artesanía de Chilca nace hace 9 años atrás, donde buscamos pues rescatar la tradición del tejido de sombrero chilcano, ¿no? Fue como un punto de partida ello. Y luego al pasar los años y poder ver pues las distintas problemáticas que hay dentro de la localidad, eh, se convierte en un programa cultural, ¿no? Dando paso a Artesanía de Chilca, con programas en vivo, donde tratamos todo el tema de la cultura y tradición de Chilca, donde contamos temas, tanto historia, cultura, costumbres y también mitos que suceden dentro de nuestra localidad. Excelente. Muy bien. Y Artesanía de Chilca, por supuesto, se le encuentra de esa manera en Facebook. Hacen transmisiones en vivo con invitados.
Entonces, también a los amigos invitarles a que busquen Artesanía de Chilca en Facebook y se suscriban porque tienen contenido muy interesante. Ahora sí, Manuela, tú me comentabas, yo solamente he ascendido por la quebrada de Chilca, que para quienes no conozcan, bueno, de Chilca está hacia el noreste, ¿no? Ya yendo hacia la zona andina. Una parte pertenece a la provincia de Cañete, otra a la provincia de Huarochirí. En realidad hay una serie de pueblitos, es como un cauce que usualmente está seco, por ahí hay sembríos de tuna, es un paisaje bastante especial, ¿no? Entonces, y se llega hasta la parte alta donde hay algunos lugares como Santo Domingo de los Olleros, San Pedro de Guayanchi, hay otros pueblos más y en ellos pues hay leyendas, hay cuestiones bastante singulares y tú has tenido también tus experiencias que podríamos llamar paranormales. Empieza por la que tú gustes y cuéntanosla. Así es, bueno, de Chilca a la quebrada pues está lo que es Santo Domingo de los Olleros, ¿no? Todos los pueblitos, no, los caseríos que unen, este, que conforman Santo Domingo de los Olleros, como lo mencionabas, está San Pedro Guayanchi, San Pedro Mataná, Piedra Grande, Santa Cruz de Piedra Grande, más arriba está Cuculí, Casa Rosada y distintos pues pueblitos que abarcan el distrito de Santo Domingo de los Olleros. Pero hablando o centrándonos en un pueblo en específico, en un caserío en específico, eh, quien te habla siempre viaja a San Pedro de Matará. Y hace poco, bueno, siempre hay estos temas, ¿no? De que las personas, los pobladores de allá cuentan pues historias, hechos reales. Inclusive mi misma abuelita, que era de allá de San Pedro de Matará, me contaba vivencias que ella tenía, que ella pasaba en ese pueblo, ¿no? Y que para mí eran como leyendas, como cuentos, ¿no? Y nunca había tenido la oportunidad de presenciar algo así. Hace poco, hace unos 3 meses atrás, tuvimos el placer de poder viajar a Matará para quedarnos 5 días allá, con un grupo de compañeros que también pertenecen a Artesanía de Chilca. Queríamos grabar y conocer un poquito más de la vivencia del día a día de las personas de ese caserío. Y bueno, en el trayecto, lamentablemente se nos malogró el carro. Se nos malogró el carro en la entrada de Matará, que Ujú. es conocido como Cuculí. Y para llegar a Piedra Grande, en carro normal, faltaban como 15 minutos. Pero lamentablemente nuestro carro se salió humo el motor y teníamos que ir despacio. Eran a las 10 de la noche, porque desde Chilca el carro estaba fallando. Eran a las 10 de la noche y y Randy va despacio, pues, ¿no? Lo más despacio que pudo para no malograr el motor y para poder nuestra idea era llegar a Piedra Grande y poder descansar en el local comunal que nos habían brindado. Entonces, se estuvo en ese trayecto que comúnmente se daba en 15 minutos, el carro lo dio en casi 2 horas. Y cuando era medianoche, Randy y yo, que somos pues casi de la zona, conocemos mucho de las leyendas, ¿no? Y les decíamos a los chicos, no, cálmense, si ven algo, estén tranquilos, es normal, el pueblo recién nos está recibiendo. eh, es normal que quizá tengamos que presenciar algunas cosas paranormales, ¿no? Algunos hechos paranormales. Y bueno, ellos estaban ahí como asustados, ¿no? Porque eran de Lima y muy poco para viajar a provincia. Entonces nosotros queríamos llegar antes de las 12, pero lamentablemente llegamos 12 en punto exactito a Piedra Grande. Y como allá ya no hay señal,
no teníamos cómo llamar, no teníamos cómo contactarnos con el presidente ni nada para poder quedarnos a descansar. Entonces lo único que nos quedó fue el grupo de chicos que vinieron de Lima, que se queden a descansar en el carro, y Randy y mi persona nos quedamos conversando y descansando en la plaza de armas, pues. Ujú. Y mientras pasaban las horas, estábamos conversando, ¿no? Sí, de mi vida, de su vida. Y cuando en eso eh, yo volteo a ver a mi costado, hacia donde estaba Randy, y veo a 3 personas más sentadas a su costado de él. Ah, Y no sentí temor, no sentí temor, pero fue algo de un segundo así. Y le digo, Randy, y me dice que, ¿viste? ¿Sentiste algo? No, porque acabo de ver a 3 personas a tu costado, le digo. Y me dice, te juro, Manuela, que yo sentí un frío en ese momento, pero no vi, no volteé, solamente me dediqué a escucharte que tú me estabas conversando y no hice más por moverme. Y ya pues al ver eso nos pusimos un poquito más alerta, ¿no? Y seguía pasando las horas porque estábamos esperando a que amanezca, pues. Y entonces comenzamos a hablar un poquito de mitos y leyendas que hay en ese pueblo, ¿no? Y mientras que estábamos conversando, de la casa de al frente donde estábamos sentados bajó algo blanco hacia el suelo, que nosotros dos clarito lo vimos, pero que nunca llegó a caminar más. Solamente fue como que una manta blanca cayó de arriba hacia el suelo, inclusive hizo un leve sueno en el piso, y no se vio si caminó o nada, no, pensando que era un animal, algo, ¿no? Y desapareció. nunca desapareció, no se lo volvió a ver. Y dime una cosa, Manuel, antes que continúes. Cuando tú dices que estás con tu amigo Randy y él tiene a su lado estas tres como personas que las viste rápido, ¿cómo eran esas personas? ¿Pudiste observar algún detalle? ¿Viste algo más? Eh, sí, una de las personas tenía una, como una blusa celeste, y Ujú. eso me hizo recordar a mi abuelita. Entonces, al sentir eso, en vez de tener miedo, me dio calma. Pero las demás personas vestían con túnica blanca. Wow. Ujú. Continúa, por favor, con lo que estabas contando. Primero, y en una misma noche, y en cuestión de poco tiempo, primero se encuentran con este asunto de las tres como personas que aparecen y de ahí desaparecen casi de inmediato al lado de tu amigo. Después está como una sábana o algo blanca que cae de arriba y desaparece en el suelo. Pero antes de que continúes, tú mencionas que ya habías de alguna manera prevenido, ¿no? A todos los que iban de que no se asusten si pasa algo paranormal. ¿Eso era porque a ti te habían contado algo o tú ya habías tenido una experiencia anterior? Claro, nosotros que somos del casi del lugar, porque mi abuelita era de allá, conocemos Ujú, muchas historias y muchos mitos que hay en ese pueblo, pues. Inclusive a mi tía le sucedió algo hace meses atrás, casi un año, es sobre un encanto. ¿Sabes lo que ujú, son los encantos, no? Entonces, conocemos mucho de ese tipo de cosas, ¿no? De los encantos y de los cuentos que hay, de los relatos que hay por esa zona. Entonces, nosotros repente, de repente sabíamos. para los que no conozcan, ¿puedes decirnos brevemente lo que es un encanto desde la perspectiva que tienen ahí? Bueno, un encanto es cuando ves, por ejemplo, algo, puede ser un animal, puede ser, supongamos que vas en la carretera, y es lo que le pasó a mi tía, y que por A o B vas en una carretera vacía y te desvías un poquito y pasas a una carretera donde hay luz y hay mucho, centros comerciales, hay cosas tentadoras como para que tú vayas y quieras agarrar o llevarte algo de allí. Ujú. Entonces, eso es un encanto.
O sea, es como una ilusión, es como si se Como una hubiera... ilusión Ajá. óptica, como una ilusión óptica, pero que te provoca quedarte con esas cosas que tú estás viendo, que te provoca o te provoca como algo de ambición así. Pero se dice que no se puede tocar o no se puede agarrar esas cosas, porque si tú agarras algo del encanto, el encanto te paga, pero tú tienes que pagar con un familiar o con alguien con quien tú estás yendo. Porque si tú vas y dejas a alguien por el objeto que tú te quieres llevar, que claro, es de gran valor. Wow, qué tremendo. Muy Ujú. bien, entonces Entonces nosotros síguenos. ya Ujú. conocíamos, o sea, yo ya conocía esas historias que habían ahí. Y por supuesto que sabía que el pueblo se iba, o sea, la zona, no te hablo del pueblo de los pobladores, sino te hablo del cerro, de la zona, de las plantas. Se iban a sentir un poco intimidados al ver más personas extrañas ahí. Ujú. Entonces sabíamos que íbamos a tener que presenciar este tipo de cosas. Ok. Y, y bueno, estábamos ya, estaba casi ya para amanecer, porque nosotros seguíamos conversando, no había frío, sí, escalofríos, por todo lo que mirábamos, no había sueño porque era más el temor y el querer que amanezca rápido para poder llegar a Matará, porque ahí era nuestra zona segura donde teníamos algo donde descansar. Entonces, ya estaba casi por amanecer, sería plan de 3:30, casi 4 de la mañana, porque yo estaba mirando la hora cada 5 minutos. Y le digo pues a Randy, no, ya van a ser las 5, hay que despertarlos y hay que ir a buscar al señor del carro, ¿no? Inclusive recordarlo me da un poquito de frío. Y me dice, ya está bien, sí, hay que esperar nada más y buscamos al carro que nos pueda llevar hasta Mátara. Entonces, estábamos yendo ya pues de la plaza hacia donde está la casa del señor, ¿no? Y era una calle en cruz, me acuerdo perfectamente que era una calle en cruz, que la que teníamos, donde teníamos que llegar. Y estábamos por llegar y justamente en esa calle en cruz pasaron como una procesión de personas, así, cantidad de personas por nuestro delante. Y pasaron de frente, salieron de la plaza, perdón, de la iglesia, de la capilla que había, así hacia adelante. Y cuando yo le digo, Randy, ¿estás viendo? Sí, me dice. Y corrimos pues para ver qué cosa era. Te juro que no había nada. No estaban las personas, no había nada de lo que nosotros habíamos visto, pues fue cosa de segundos, de 1 o 2 segundos nada más. Que cuando nosotros reaccionamos a correr y a ver, no había nada. Y las personas, todas estaban usando, ropa antigua, de las que pocas veces ya se puede visualizar en el pueblo. Te hablo de los mandiles y de las blusas tradicionales que usan en la zona de Huarochiri con su sombrero. Y Y bueno, pues tú lo tomas como de repente ese fenómeno, creo que acá en Perú debe haber pasado algunas veces, pero es más como de otros lugares del mundo, ¿no? Como el caso de Galicia, en España, lo que le llaman la procesión de ánimas, la Santa Compañía, ¿no? eso también pasó en Chilca. Yo tengo A ese ver, conocimiento de esa misma, casi eso mismo, ese mismo relato que pasó en Chilca. Entonces, cuando nosotros corrimos para ver eso, yo me acordé de eso. Entonces yo le digo a Randy, quédate aquí y esperemos que pase, aunque sea unos minutos, y vamos. Entonces yo atiné a acordarme que en mi cartera yo siempre cargo un agua florida, ¿no? ujú, Y le digo, toma, trasciende, porque inclusive estábamos ya temblando del miedo, pues, ¿no? Trasciende y a calmarnos, ¿no? Y en ese momento, pues, eh, creo que recordamos toda nuestra vida y empezamos a llorar y nos calmamos y esperamos que amanezca para poder seguir nuestra ruta, ¿no? Pero sí fueron, 3,
cuatro experiencias feitas y de temerlas ahí en Piedra Grande, ¿no? Y yo le digo a Randy, oye, pero si esto está pasando aquí, que es Piedra Grande, que no es el lugar donde nosotros tenemos que ir, imagínate cuántas cosas nos tiene que pasar en Matará, le digo así. Y me dice, oye, cálmate, ¿no? Sí, le digo, pero hay que estar prevenidos porque Matará es más fuerte. Esto solamente es un anexo. Matará es el pueblo en el que vamos a estar y que posiblemente pues la gente y el mismo cerro se siente intimidado con todas las personas que estamos llevando. Sí, pues me dice que estar siempre alertas y no separarnos, pues, ¿no? Y ya, gracias a Dios, amaneció, el señor del carro nos llevó con bien y dejamos nuestro carro abandonado en Piedra Grande por una semana. Por una semana. Sí, lo dejamos el carro ahí pensando que el carro se había reventado. Pensamos que el carro no servía porque vimos que el motor salió humo. Pero nuestra sorpresa fue que cuando nosotros regresamos, ese carro no tenía nada y corrió normal de Piedra Grande a Chilca. Qué raro. Entonces, ¿qué era lo que había ocurrido? No Era sé qué, como que algo los hubiera detenido esa noche para como que que... algo claro, porque de repente quizás el viajar hasta Matará y como es quebrada, podría haber pasado un accidente como lo pasó a mi tía. ¿Cuántas cosas pues habrían pasado si verdaderamente ese carro funcionaba y normal y llegaba hasta Matará? Te juro que yo creo, nosotros con Randy sentimos que si el carro funcionaba, pensamos, ¿no? Que si el carro funcionaba y no llegábamos a Matará si no estuviésemos bajo tierra porque nos íbamos a caer en un abismo de los que hay allá. Pero gracias Claro. a Dios el carro se malogró supuestamente en Piedra Grande y no llegamos a subir la quebrada con ese carro y buscamos un carro de un lugareño de allá que nos pueda llevar con bien. Bueno, excelente. Tres experiencias raras en una sola noche, se puede En decir una en una sola noche. madrugada. Y dime, en este lugar en Piedra Grande, bueno, me imagino que se llama así por la presencia de alguna roca de gran tamaño, pero ¿hay Ujú. de repente algún sitio arqueológico? ¿Hay algo que pudiera explicar por qué hay tantos fenómenos paranormales? ¿O se cuenta alguna leyenda o algún hecho lamentable? ¿Algún motivo de repente que conozcas? Bueno, allá hay bastantes minas de arcilla Ajá. y hay bastantes nacientes de agua. Ok. Entonces, al haber nacientes de agua, siempre hay este tipo de encantos y hechos paranormales, pues. Claro, me imagino. Y bueno, Ujú. entonces ustedes después de pasar por Piedra Grande, que es simplemente el camino, llegan después de cuánto tiempo a Matará. ¿Qué tan lejos está? De Piedra Grande a Matará está 45 minutos con un carro que pues normal te puede llevar. Ah, ya no Pero está tan lejos. de Ujú. Piedra Grande empieza la subida la quebrada, pues, ¿no? Vuelta y vuelta y vuelta, y mientras más va subiendo, se va viendo pues el abismo, ¿no? ¿Mm? Ya. Y ahora sí cuéntanos entonces, que me imagino que la audiencia estará en vilo, ¿no? Porque tú dices Ujú. que si esto pasó en una sola noche en Piedra Grande, en Matará la cosa era más fuerte. ¿Qué les pasó en Matará? Por favor. Y peor la casa en la que nos fuimos a quedar en Matará. Ya, Bueno, llegamos a Matará tempranito y teníamos ya que volar al colegio porque teníamos que grabar una historia, ¿no? Y ya los chicos se empezaron porque ellos llevaron cámaras, llevaron todo lo necesario para hacer un reportaje, pues, ¿no? ¿mm? Y este, y ya ellos fueron al colegio y yo les iba a dar la casa, que era la casa de mi abuelita, que bueno, mi abuelita solamente vivió allí hasta los 14 años y luego viajó a Chilca, hizo su vida. Era la casa cuenta de mi bisabuelo, que casi nadie lo utiliza, nadie ocupa, es una casa vacía. Y yo Ya, dije, ok.
Sí, tenemos una casa ahí, le ponemos los colchones y ya está, pues, ¿no? Incluso días antes le mandé a mis tíos, les pedí por favor que lo limpien para poder vivir unos días ahí. Y la casita, cuando vieron la casita, que es una casita antigua, ¿no? Con de barro nada más todo, y que como es de segundo piso, el segundo piso es de madera, ¿no? Y ellos dijeron, ay, Dios, parece una casita sacada de los cuentos de terror, decían ellos, pues, ¿no? Una casita embrujada. Ajá. Y Ya, yo les digo, ay, no, ¿qué va a ser? No, no creo que pase nada, les digo. Ya ustedes se quedan aquí y yo por querer tener más comodidad que ellos, y como la agencia y todo el pueblo siempre me tienen mucho aprecio, el agente municipal me dio una cama para que descanse en la agencia municipal. ok, Y ya pues yo dije, bueno, la agencia está más presentable que la casita, entonces me voy a la agencia y me quedo a dormir sola. Hoy día duermo sola, no conozco a nadie, ustedes ya tienen su casita ahí y yo me voy a la agencia. ok, ya, Terminamos el día, pues porque estábamos cansados, porque habíamos subido hasta Joyito, regresamos, ya era de noche, entonces como en Matará la gente no anda de noche, ese es un pueblo silencio fantasma porque a partir de las 3 4 de la tarde a la gente se va a sus chacras y no acostumbran a andar de noche como en Chilca, como en Lima, que ves gente hasta las 9 11 12 de la noche, no. Allá a las 4 o 5 ya no hay nadie en el pueblo. Entonces fuimos a descansar temprano, ¿no? Plan de 6, 7 de la noche y cada quien se fue a descansar. Ellos inflaron sus colchones y se acomodaron bien en la casita y yo les dejé descansando y me fui a la agencia, pues, ¿no? ujú, Y pensando que íbamos a dormir tranquilos, pensando que no nos iba a pasar nada. Y yo empecé a descansar y esa noche tuve pesadillas, horribles pesadillas que no me dejaban dormir. Y en mis pesadillas yo peleaba, trataba de sobrevivir porque eran cosas realmente feas, ¿no? ujú, Y bueno, y yo siempre que tengo una pesadilla, a mí mi abuelita me enseñó a que yo, así esté en mi subconsciente y mi inconsciente, tengo que rezar pues el credo, ¿no? Y yo en mis pesadillas buscaba y trataba de rezar, ¿no? Porque miraba muertos, miraba bultos, miraba monstruos, el cerro queriéndome ahorcar. Fue una noche muy fea. Entonces, no calmó hasta que me quedé despierta rezando lo que faltaba para amanecer, porque ni siquiera atiné al ver el celular porque ya estaba cansada y agotada de tanta pesadilla que me había dado. Y yo pensando que yo nada más había vivido así, ¿no? Entonces esperé que sean a las 6 de la mañana y ya salí de la agencia, pues, ¿no? Ya me alisté, me cambié todo y salí de la agencia hacia donde está una tiendita del pueblo. ok. Y y le cuento pues a la chica todo lo que había vivido. Y me dice, ¿y dónde dormiste? Dormí en la agencia, le digo así. Y ella me Ya, dice, ¿en la agencia? ¿Tú estás loca? ¿Cómo se te ocurre dormir ahí? Me dice. Y yo le digo, ¿pero por qué? Si a mí me dieron ese lugar para dormir y ya, tranquilo. Además tiene piso, tiene luz, eso. Y me dice, no vuelvas a dormir ahí porque ahí es donde llevan a los muertos ahí velan a los muertos cuando fallecen alguien del pueblo, todos lo velan ahí. De razón que te ha dado pesadillas, me dice. Y que ahí ya me dio miedo, pues, ¿no? Entonces esa noche dije, ay, no, 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 ahora ¿dónde voy a dormir? Le digo, si a mí me han dado la agencia ahí. Me dice, no, mejor pásate para acá, te doy un cuarto y acá descansas, porque es peligroso que duermas ahí. Y ya, pues la chica
como que me echó agua, me echó pisco, me echó un montón de cositas para que me pase ese susto que había tenido. Y Ya. esperé a que los chicos se despierten. ¿Y ellos Y durmieron bien o tuvieron también algún tipo de pesadillas, cuando de ellos alguna cosa? despertaron, cuando ellos despertaron, salieron, lo primero que hicieron fue buscarme, ¿no? Yo les digo, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿No? Yo sí, ya un poco más relajada. Y ellos me dicen, me ha dado pesadilla. Todos contaban que les había dado pesadilla. Y dice que alguien llegó, Hilary me cuenta, ¿no? Alguien llegó en la noche y que les desinfló los colchones, que ellos peleaban para que no les maloren los colchones. Y que se quedaron dormidos y vieron que alguien llegó, un enano llegó y desinfló los colchones. Y que ellos No, no. pensaron, y que ellos pensaron que era en el sueño y que cuando despiertan todos, nadie tenía colchón, todos durmieron en el suelo porque los colchones estaban desinflados. Qué extraño, un Y, enano. ajá, y, y ya pues tuvieron que volver a inflar los colchones y a arreglar ahí el cuarto, ¿no? Y le digo, y ahí yo no les conté que me había dado pesadilla. Yo ahí les dije, pero cómo van a dormirse así nada más, que no sé cuánto, haciéndome la valiente para que ellos no se asusten, pues. Ya, Y ellos ok. me dicen, pero a ti no te pasó nada. No, a mí no me pasó nada. Yo ya estoy acostumbrada. Le digo acá al pueblo que esto, que el otro. Ya, ustedes más bien vamos, que tenemos que grabar eso, que ya vamos, ¿no? Y ya, pues, justo ese día teníamos que ir a Pumasauli, que es una represa gigante en Matará. Ya. Y Ujú, alquilamos ahí el carro de la enfermera del pueblo. Y eh, y ya pues fuimos hacia Pumasauli. Y ujú, cuando llegamos a Pumasauli vimos que ahí al parecer es una zona donde se realizan curaciones o cosas así, porque se visualizaron algunos huesitos y restos de cositas así que se usan pues para las curaciones, esas cositas, ¿no? ujú, Y yo les digo, no se acerquen, ¿no? Se sabe que la represa es una naciente de agua, ¿no? Entonces creo que la mayoría de gente busca eso para hacer sus pagos y sus creencias que siempre tienen, que se respeta. Y ya, pues no regresamos. Esa noche que me había dado pesadilla, yo busqué como la forma de regresar a Chilca porque quería descansar en mi cama. Y ya regresé, descansé en Chilca y a las 4 de la mañana volví a viajar hacia Matará. Y los chicos cuando yo llego, todos me estaban buscando porque estaban asustadísimos. Que en la casa se escuchaban pasos, que la puerta se había cerrado y no podían salir, que no saben cómo se habían quedado encerrados en la casa, tuvieron que bajar por el segundo piso y todo un alboroto por todo lo que les había pasado esa noche que les dejé solos a ellos. Y ujú. yo ya regresé ya más calmada, ¿no? Y les digo, bueno, cálmense porque es parte del pueblo, sabe que estamos ocupando tu espacio y sea como sea, pues tenemos que ser fuertes para no asustarnos, ¿no? Ujú, Y, ujú, y así fueron pasando los días y la última noche en la que teníamos que estar en Matará, los chicos querían irse hacia donde estaba una pequeña naciente de agua para poder grabar, ¿no? Porque sabía que esa zona era bonita. Entonces fuimos caminando y el trayecto era casi como hora y media para llegar ahí. Y era pendiente, era subida, ¿no? Era un poquito difícil poder llegar ahí. Y por estar en, entre broma y broma, se nos hizo un poco tarde, ¿no? Y como ya estábamos yendo, ya no podíamos regresar, entonces ya, pues seguimos caminando nada más.
llegamos hacia la naciente de agua y ellos dijeron, pucha, ya está un poquito de noche, creo que no se va a poder hacer nada, ¿no? Y como los pobladores de allí nos habían recomendado que si que hagamos una pequeña ceremonia hacia el cerro, hacia la tierra, porque nosotros hemos estado acá y teníamos que regresar con bien hacia Chilca, ¿no? Entonces nos recomendaron aventar moneditas en la naciente. Entonces, empezamos pues a agradecer, ¿no? Porque ya era nuestra última noche en Matará y empezamos a agradecer al cerro, a la tierra, le empezamos a agradecer porque habíamos estado con bien a pesar de todos los sustos que habíamos tenido y que nosotros no habíamos ido con el fin de lucrar, sino que con la finalidad de que ese pueblo pues con este video tenga mayor apoyo, ¿no? Porque es un pueblito que pocos conocen y que la educación es muy baja. Entonces empecé yo a, a hablar y para esto, como ellos habían llevado sus equipos de grabación, tanto audio como cámaras, una cámara enfocaba hacia el paisaje, la otra cámara enfocaba hacia la naciente y el micrófono que estaba siempre prendido ahí, ¿no? Entonces cada uno empezó a rezar, a decir, ¿no? Las cosas por qué habíamos llegado a ese lugar, ¿no? Entonces cuando yo empecé a rezar, a hablar, perdón, como que se escuchaban unos pequeños ruiditos ahí de la piedrita, pero no hicimos caso. Entonces cuando Randy empieza a hablar, y tira su moneda, de al fondo, no sé de dónde, se escuchó un grito de una mujer, pero un grito desgarrador, como que, pero como con llantos y cosas así, ¿no? Que nos puso alertas y con miedo y con temor porque la piel se nos puso de gallina y los chicos querían pues vernos quién había gritado. Yo le digo, no se muevan, no volteen, por más que quieran voltear, no volteen y miren acá, a donde estamos nosotros. No, pero la cámara, déjala la cámara que esté ahí, no volteen ustedes. Y y bueno, cada quien iba pasando y ya con miedo y con llantos iban dejando pues cada quien sus moneditas ahí, ¿no? En la naciente de agua. El Y grito seguía. no, habrá sido pues cosa de 2 minutos ese grito. Ah, Y fue bastante tiempo, igual 2 minutos no es poco. sí, fue bastante tiempo, pero fue un grito como no hubo pausa en ese grito, fue un grito largo y que no lo podría haber hecho una persona, porque en un minuto ya te falta la respiración, te falta el aire. Misterios al anochecer. Y estábamos pues ahí en la naciente de agua. eh, para esto ya había pasado lo del grito y faltaban solamente como 2 personas tirar sus moneditas, ¿no? Y ya estaban todos asustados. Se va a tirar la persona y, y de la piedra que está en la naciente, se escucha como un sonido como cuando llaman a tu puerta. Ya, Este tipo de sonido se escucha ahí en la piedra, ¿no? ya. Como que se estuvieran arañando y tocando. Entonces nos dio más miedo, ¿no? Primero se escuchó leve y cuando lo hizo la última persona se escuchó fuerte, pues los golpes hacia la piedra, ¿no? Que sonaba como madera, cosas así, que no era sonido de cemento, de piedra, ¿no? Entonces,
nos dio más miedo, ¿no? Lo único que atinamos a hacer, y Randy y yo, que éramos los que más conocíamos de la zona, es de resondrarlos y darles valor, ¿no? Para poder regresar hacia el pueblo. Y recogimos las cámaras y ahí nos dimos cuenta que el micrófono estaba grabando todo. Y Ya. Ujú. recogimos las cámaras, todo, y comenzamos a regresar, pues, ¿no? Hacia el pueblo. Y, y lo raro fue de que la pendiente, o sea, el camino era difícil, era una pendiente, eran piedras que teníamos que saltar, subir, ¿no? Pero, y para esto nos había acompañado un perro, que ese perro lo encontramos desde cuando llegamos a Matará. Teníamos a ese perro, hasta el nombre le habíamos puesto, se llamaba Chocolate. Chocolate, ok. El perro chocolate que se lo encuentra en el medio de la nada. Ok, ¿ya? Sí, y el perro nos había seguido hasta la naciente de agua. Y y ya pues empezamos a regresar, porque ya estaba oscuro, más oscuro ya, y teníamos pues que regresar al pueblo, y además teníamos el temor por todo lo que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, lo raro, que en ese momento no nos dábamos cuenta, es que Ya. la pendiente lo estábamos subiendo como que caminar en piso. Caminar, trotar en piso. No notábamos el cansancio, sino era la, la, el querer caminar apresuradamente para poder regresar al pueblo, ¿no? Qué Y raro. en ese trayecto Como, nosotros como, como íbamos, si hubiera, como si hubiera cambiado el camino, algo así. sí, como si el camino hubiera cambiado. Y en ese trayecto nosotros íbamos, yo iba adelante y Randy iba al final. Y en intermedio estaba Hillary, que iba viendo que el perro iba ahí atrás, 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 atrás de nosotros. Y este Ok. bendito perro se da por quedarse atrás. Entonces todos avanzamos y Hillary se desespera porque no ve al perro atrás de ella. Y dice, no está Chocolate, no está Chocolate. Y se sale de la fila de la que íbamos. Y para esto Randy la sostiene y dice, no está Chocolate, le dice a él, ¿no? Randy alumbra y yo volteo para alumbrar, le digo, no te salgas. Cuando volteamos, los otros avanzaron, ¿no? Cuando nosotros dos volteamos y alumbramos, atrás de Chocolate habían unos ojos que nos estaban mirando. Y en ese momento sentimos frío y lo único que Randy atina es agarrar del brazo a Hillary y le dice, déjale al perro. Yo le digo, déjale al perro, sabe lo que hace y si se pierde, se perdió. Pero a nosotros no nos importa ese animal. Vámonos. Y Así. entonces, sí, y lo único que hicimos fue jalar a Hillary porque Hillary se había quedado como que pasmada, como que en shock, ¿no? Y jalamos a Hillary y avanzar a la fila, pues, ¿no? Entonces Ya. avanzamos, 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 avanzamos hasta que llegamos hacia Matará. Cuando estábamos ya por casi llegando a la plaza ya, Ya. Chocolate ahí, cuando ve la luz de la plaza, recién se pone delante de nosotros. Recién comienza a caminar hacia adelante, jugando, jugando, dando volteretas, volteretas y revolcándose en la tierra. Y nosotros le miramos, pues, ¿no? Y ya asustados a sentarnos en la plaza, pues, ¿no? Entonces lo que hicimos fue sacar ellos justamente habían llevado una botellita de pisco y a tomar a cada uno un traguito porque por el susto, pues, ¿no? Y Ya. y ya vimos que Chocolate estaba ahí y a comenzar a contar lo que habíamos vivido, ¿no? Y Randy dice, oye, se acaban de dar cuenta que la caminata de 2 horas lo hemos hecho en 15 minutos y que nadie sintió el dolor de las piernas. ¿Alguien está cansado? No, no estamos cansados para nada, decían ellos, pues, ¿no? No, qué raro, dijo, sí, no, qué raro. Y ¿viste ese chocolate? Me dice. Y yo le digo, sí, ¿viste lo que yo vi? Me dice así.
Y yo le digo, no sé qué es lo que hayas visto tú, pero yo sí vi algo. Esta es la última noche, le digo. Hay que irnos a dormir y todo lo que hayamos pasado lo vamos contando de regreso a Chilca. Una vez que estemos ya casi por Piedra Grande, por ahí, ya podemos hablar. Ahorita no hablemos nada y cada quien a dormir. Entonces ya, y antes de irnos a dormir, tenían un poquito de hambre y nos fuimos a la tienda, ¿no? Y como es la única tienda del pueblo, este, comenzamos a contarle, ¿no? ¿Cómo está? Porque se fueron a la naciente, que no sé cuánto, nos dijo, pues, ¿no? Ya, Y yo le digo, sí, es que fuimos porque las tías de allá nos dijeron, sí, me dice, pero es que ya es de noche. Yo ya estaba preocupada porque ustedes salieron de acá casi a las 5 de la tarde y mira a qué hora están regresando. Esa zona es fuerte, esa zona es peligrosa, dijo así. ¿Pero qué tiraron en la naciente? No, solamente esto. Ah, ya. No habrán tirado caramelos de limón, ¿no? Dijo así. No, no, le dijimos. Ah, ya. Bueno, váyanse a descansar y ya mañana regresan a Chilca. Pero ustedes han ido ahí y eso es fuerte, dijo. Así nos dijo la chica, ¿no? Y esa chica tendrá pues sus 18, 19 años y conoce muy bien todas las historias de ella. Y yo le digo, sí, bueno, sí, nos dio un poquito de miedo, ¿no? Le digo, sí, me dice, pero ya me la cuentas mañana temprano. Ahora duerme, pero eso sí, mm, hay que poner un poco de sal en el pie de tu cama y de la puerta de la casa en la que están descansando ellos, me dijo así. Entonces la chica fue y les puso la sal a ellos en la puerta y en la puerta de mi cuarto también y en la orilla de mi cama. Y me dice, descansa tranquila y eso sí, cuando estén en Chilca, lo primero que hagan antes de bajar del carro es váyanse de frente a la iglesia y conversen con el sacerdote todo lo que han vivido acá, me dijo así, ¿no? Y entonces yo le digo, ya está bien, hay que estar, hay que estar calmados, le digo, porque sí he tenido un poquito de miedo, pero ya pasó. Y lo bueno es que hemos regresado. Sí, me dice, lo bueno es que nadie se separó, porque si uno se separaba, ese uno no regresaba con ustedes, me dijo así. Y ahí me acordé que Hillary se estaba por perder porque iba a regresar por chocolate. Y le dije, ah, sí, pues nadie se separó, le dije sí, pero ya nosotros ya conocíamos todo lo que habíamos vivido, pues. Y ya cuando amaneció, ya estaban todas las maletas listas y a regresar a Chilca desesperados porque estábamos asustados de todo lo que vivimos, de todas las experiencias que tuvimos en Matará y que creo que para todos los que fuimos fue algo inolvidable. interesante. O sea que para hacer poco tiempo, cosa de horas, cosa digamos a lo mucho de días, les ha pasado de todo y en realidad en lo relacionado a lo paranormal, alguno diría con lo que pasó en esta naciente de agua relacionado a los espíritus de la naturaleza, pero o bien es una zona muy mágica donde estas cosas ocurren, o bien es que alguno de ustedes, por decirlo de alguna forma, tiene esa sensibilidad, como que un poquito atrae o resulta interesante estas presencias, ¿no? Porque es muy curioso, o sea, de un día para otro prácticamente, ¿no? Porque para los amigos que escuchen, todo lo que tú estás contando es prácticamente secuencial, o sea, son cosas que han ido así como que de un día para otro, o sea, en dos lugares distintos, pero de los que se estaban dirigiendo y entonces yo quiero que O piensen sea, ustedes, amigos oyentes, cómo se sentirían en esa situación, ¿no? Es que no terminas de recuperarte de una presencia extraña, de un suceso aparentemente paranormal y ocurre otro y otro y y, otro, y otra más. y así. También. Sí, pues así, bueno, fue algo que no voy a olvidar y que recordarlo, inclusive ahora, como te comenté, me dio un poco de escalofrío y creo que no voy a dormir tranquila esta noche porque eh,
siempre queda ese temor, así por así decirlo, ¿no? De todo lo que se vivió. Te entiendo. Y bueno, ¿esto fue en qué año me dices? 24, 2024. O sea, esto ha sido el año pasado, sí. ni un año. ¿Qué mes del 2024? Octubre, no, septiembre del 2024. O sea, este es un caso más o menos fresco, porque estamos grabando esto en enero. Quiere decir, Ujú, no ha pasado ni medio año de estos ujú, sucesos. sí, sí, no ha pasado ni medio año. ¿Y tú tienes pensado, ya sea sola, con otras personas o con tus amigos de esa vez, volver por esos lugares, de repente explorar un poco más hacia otras rutas? ¿O has escuchado por ahí de otros sitios donde también pasen cosas un tanto extrañas? Bueno, volvimos a Matará en diciembre llevando juguetes para los niños. Ujú. El temor creo que no se nos fue bueno, fuimos esta vez con Randy y con Hillary nada más. Y volver a Matará fue recordar todo lo que vivimos, ¿no? Pero llegamos más tranquilos y lamentablemente no nos pudimos quedar más que unas solas horas, pero sí nos gustaría y queda esa pica, ese querer saber más y conocer más de ese pueblo. Inclusive ya tenemos proyectado poder hacer como lo estamos haciendo en Chilca, la recopilación de la cultura y la tradición, poder sacar un segmento para Matará porque se lo merece, ¿no? Inclusive para toda la zona de Santo Domingo, Los Olleros, que también tenemos pues bastante audiencia en cuanto a nuestro programa que tenemos actualmente. Ujú, así es, tu programa está en la página de Facebook Artesanía de Chilca. En esa zona, ya para cerrar, un poquito subiendo más, inclusive por ese valle de la Quebrada de Chilca, ya situándonos en San Pedro de Guayanchi o en Santo Domingo de los Olleros, ¿has escuchado de alguna leyenda, de alguna cosita por ahí Ah, también singular, extraña? en diciembre tuvimos el placer de poder conocer San Pedro de Guayanchi, que muchos nos pedían que vayamos para allá. Y gracias a Dios se dio la oportunidad de poder llegar a San Pedro de Guayanchi. Estuvimos muy, muy contentos por conocer, porque no conocíamos y muchas personas de allá nos pedían pues que vayamos, ¿no? Y más que sucesos paranormales, la gente que con la que conversamos, nos contaron un poquito de sus vivencias, ¿no? De sus costumbres y de los mitos que hay, pues porque uno cuando siempre llega a un pueblito, tenemos pues la dicha de que la gente siempre nos cuenta como para prevenirnos, como para que conozcamos más de lo que hay allá. Qué bonito que hay esa confianza. Y pues, bueno, Manuela, yo quiero agradecerte por estar en esta edición de Misterios al Anochecer. Hace mucho tiempo, de hecho voy a intentar arreglar un poquito el audio para también pasarlo en la radio. Conversé justamente con tu tía, fue, ¿no? Estaba recordando eso. Hay un audio por ahí bien interesante donde ella cuenta sobre el asunto de los duendes, ¿no? De estos seres elementales de la naturaleza Los apareciendo en duendes Chilca, en ¿no? Chilca, sí. Exactamente, ¿no? Que también hay todo un tema con eso, Hay que por muchas, ahí, muchas vivencias también acá en esta zona de Chilca, vivencias paranormales, mitos que han pasado y que creo que en la actualidad se están quedando en el olvido, pero que siempre guarda este pueblo algunas leyendas, pues. como que las leyendas y también los fenómenos paranormales están siendo desplazados por el asunto del fenómeno ovni que hay en esa zona, ¿no? Exacto, se está viendo más por el lado ufológico cuando Chilca es un pueblo místico, un pueblo misterioso, que tiene leyendas, que tiene encantos y que tiene una historia más allá de la ufología, que Ujú. inclusive se pueden ver en sus infraestructuras, como el Cerro El Padre, el Bandurria y estas cositas pues
que guardan historias, mitos y leyendas que muy pocos lo conocen. El Cerro del Padre, también me comentabas hace un tiempo, es este lugar donde se puede observar una Don- figura como de un sacerdote, ¿no es así? exacto, donde se encantó un sacerdote, donde se quedó un sacerdote. Convertido en piedra, ¿no? Como esas historias. ¿Eso está por qué parte más o menos? ¿También por la quebrada de Chilca? Sí, rumbo a la quebrada de Chilque, pero eso pertenece a Chilca, no a Santo Ya. Domingo de los Ulleros. Ah, ya, interesante. Y finalmente, no podía dejar de mencionarlo, también habíamos hablado antes, no en este programa, amigos, sino en una conversación que hemos tenido mucho antes, cuando fui de paseo a Lima la última vez, y me comentaste sobre, hay pues unas leyendas ahí también en Chilca sobre túneles subterráneos, túneles que van hacia la zona de las playas, y entonces, bueno, Chilca, para quien no lo conozca, tiene una iglesia Colonial. bastante antigua, exacto, del periodo español y sobre todo muy grande, muy bonita, ¿no? Imponente. Y pues cuando uno entra, primero que por ahí me contaron un asunto supuestamente como de que no es muy grato quedarse a solas porque hay alguna cosita de tipo paranormal, pero también una cuestión que va más hacia lo histórico, que sería que tú entras y a la derecha hay un altar, pero que ese altar en realidad estaría cubriendo una entrada a un túnel, y el túnel llevaría ni más ni menos que a un lugar muy interesante, ¿no? A la cueva del Cerro Yay. Exactamente, con esa voz de misterio. Y cuando uno va a la cueva del Cerro Yaya, que da a la playa, y me salió en rima, ¿no? Hay Ujú. una parte que si uno se pone observador, da justamente la impresión de que no es pared natural del cerro, sino como que medio camuflado o alguien habría pues taponado eso, ¿no? Hubiera cegado una entrada. Un, Y da- sí, un datito dime, antes de, perdón por cortarte, pero si hablamos córtame nomás. Del Cerro Yaya, ¿tú sabías que el Cerro Yaya es un gigante dormido? A ver, cuéntame esas, por favor. Bueno, cuenta la leyenda, cuentan los antiguos habitantes de Chilca, y eso no me van a dejar mentir, este, que antiguamente se veía mucho el tema de los gigantes por esta zona, y que el Cerro Yaya es uno de los gigantes dormidos, que su figura, su silueta simula a un gigante que llegó al mar a beber un poco de agua y se quedó dormido. Y se nota ahí en la figura misma de la piedra del cerro. Es un gigante durmiendo. Oye, sí, ¿no? Porque la parte, sobre todo cuando te alejas hacia el Ujú. norte por la playa y puedes tener una visión más panorámica, ya la perspectiva favorece, y es como que la parte que llega hacia el mar, incluso se ve como si para el otro lado hubiera una cueva, una hendidura, ¿no? El lado que da directamente hacia el mar y parece como una cabeza, justamente, que también por ahí me Exacto, decían que creo que antes también le llamaban Cerro Calavera o algo así, porque pues, parece que tuviera una cabeza, ¿no? Entonces... sí, qué interesante, mira exacto. tú. Parece una cabeza, pero es una cabeza con sus manitos y es un gigante dormido, es lo que dicen. Inclusive algunas personas dicen que en algún momento puede llegar a despertar y hay muchas historias ahí del Cerro Yaya. O Y sea que que, pues o sea que si esto es cierto, yo he estado trepando y caminando innumerables veces desde hace muchísimos años sobre el cuerpo sobre un... petrificado de un gigante. Qué miedo. Ujú. Sí, Ujú. así dicen, pues. Y por eso encima del cerro hay muchos, em, ya tú El conoces, sitio, pues, ¿no? el Ahí sitio arqueológico. ahí sí, hay muchas zonas arqueológicas ahí, que nuestro amigo Wilder Pajuelo conoce muy bien cada una de las zonas y que ahora se las está dictando como talleres a los jóvenes en el Centro Educativo Nuestra Señora de la Asunción, y que esperemos pues que este año también se nos permita dictar estos talleres, porque esto hace que la gente, que el pueblo conozca un poquito más su cultura y que se conozca un poco más que la playa no solamente es la playa sino hay una historia detrás de ella. Excelente. Oye, y hablando de zonas históricas de Chilca, porque un tema lleva a otro,
Tú has estado en Tres Ventanas, donde hablan del famoso hombre de Chilca, creo que eso es Escomarca, si no me equivoco es el nombre, y es la parte andina, eso es Huarochirí de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿tú has llegado a estar por ahí? Escomarca ya, Escomarca ya pertenece a la zona de Huarochirí, Ujú. pero hay Ah, una zona de Chilca que también se llama Tres Ventanas, donde encontraron el hombre de Chilca, que es donde encontraron al antiguo poblador chilcano, que y inclusive es, hay un libro que lo hicieron en el año 2018 donde habla del chilcanito, que es que el profesor Ángel Navarro Quispe tuvo el placer de escribir y de relatar esa historia. Y qué sí, interesante. y hay otro Tres Ventanas que es en Escomarca, pues que sí también he tenido el agrado de conocer. Tres Ventanas Escomarca, en, en una de las rutas que claro, justamente en esa semana que los chicos estaban grabando en Matará, el presidente que actualmente tiene mucho interés de poder desarrollar el turismo por esa zona y me llevó a conocer pues algunos puntos claves y atractivos turísticos de Matará. Y tuve el placer de conocer el Cerro Tres Ventanas que ya une Matará con Escomarca. Interesante. Espero ir a ese Tres Ventanas en alguna ocasión para poder conocer, pues, dónde hallaron algo que ahora creo que ya no, pero antes se estudiaba en el colegio cuando estabas, pues, iniciando historia del Perú, ¿no? El asunto de los hombres más antiguos que encontraron en nuestro territorio y te hablaban del tema de las pinturas rupestres de Toquepala, el hombre de la Uricocha, todo esto, y también mencionaban al hombre de Chilca, ¿no? Entonces, quizá ahí fue cuando escuché el nombre de Chilca por primera vez. Interesante, ojalá haya oportunidad. Ahora sí, Manuela, muchas gracias por haber estado en esta edición de Misterios al Anochecer. Un saludo para ti y pues muchos éxitos con Artesanía de Chilca también. Igualmente, muchos éxitos, un placer haber coincidido contigo después de tantos años. Así es, han pasado muchos años. Y pues amigos, muchas gracias por haber estado en esta edición de Misterios al Anochecer. Ustedes ya saben, Radio Arequipa Internacional, Radio Los Andes, ex Radio Imperial 2, ¿no? 99.5 en Lima Sur, que también llega a Chilca, dicho sea de paso. Radio Estación Lamas 96.3, en la región San Martín. Edenex.es, la radio del misterio. Y por supuesto, Misterio Infinito Perú. En YouTube no hay tiempo para más. Nos estamos reuniendo en la siguiente edición. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga y pues como siempre digo, nos estamos escuchando. Chao. Lima Sur, Arequipa y Lamas Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.